nuestras caras porque son las 6 de la mañana, pero nos hemos levantado a las 4:30, todo oscuro. Recién acaba de literalmente amanecer o aclararse el día. Otra aventura nos espera. Para salir vamos a tomar un bus y por acá abajo les dejo la página web en la que nos compramos los pasajes. Ahí también se puede pagar. Nosotros en realidad nos quedamos en Milán por 3 días, pero si solo vienes por menos tiempo, por ejemplo solo un día, considero que también podrías hacer este recorrido. En este caso, tal vez movilizándote por algunos puntos con transporte público, aunque nosotros todo lo hicimos caminando. Nuestro primer punto a visitar es la Piazza Gae Aulenti, ya que está cerca a nuestro alojamiento por la estación central de Milán. Si deseas saber los precios tanto del hotel o del vuelo, te los dejaré todos en la descripción. Y bueno, una vez instalados pasamos por una de las principales vías de Milano llamada Melchiorre Gioia, donde había una zona verde bastante amplia como el Campo di Fiori, el Parco Biblioteca degli Alberi y también grandes edificios. Y como no, el que destaca muchísimo, el de Versace, el bosque vertical, además del Unicredit Tower, el rascacielos más alto de Italia. Esta plaza de estética futurista rodeada de modernas edificaciones es una zona de mucho ambiente aquí en la ciudad. Esto debido a que encontrarás una variedad de restaurantes, locales de moda y, según dicen, hasta discotecas. Y ahora nos estamos dirigiendo al Cementerio Monumental, que es un museo al aire libre, Martín. Hay un montón de esculturas y pues también quería comentarles que estábamos haciendo como que esta ruta porque está cerca a nuestro hospedaje, que ahí vamos. Aunque es poco común en un itinerario agregar un cementerio, créanme que no se arrepentirán de visitar el Cementerio Monumental. El ingreso es completamente libre y empezarás recorriendo una especie de salón de la fama debido a que aquí yacen importantes personajes de Italia. En sus más de 250.000 metros cuadrados alberga ostentosos mausoleos, tumbas impresionantes rodeadas de una diversidad de árboles en donde podría perderme fácilmente varias horas. Otros aspectos que resaltan mucho es la gran variedad de esculturas funerarias, algunas mucho más impactantes, otras expresivas y hasta algo bizarras, podría decir, pero igual todas muy extraordinarias, que datan de los siglos XIX y XX. Y así fue todo este recorrido por este cementerio, porque podríamos tardarnos todo este video mostrándoles. Las esculturas están geniales, de verdad, muy originales algunas. Otra visita que también te puede tomar tiempo, ya que consta de más de 47 hectáreas, es el Parque Sempione. Ingresando por el Corso Sempione observaremos el Arco de la Paz, el cual comenzó a construirse en 1807 para conmemorar las victorias de Napoleón. Sin embargo, en 1814 el Reino de Italia se desintegró y Napoleón fue derrotado en Waterloo, por lo que la obra se paralizó hasta 1826, cuando el emperador Francisco de Austria ordenó su culminación en honor a la paz propiciada por el Congreso de Viena en 1815, siendo inaugurada en 1838. Este lugar, conocido como la Arena Cívica de Milano, guarda algunos datos interesantes, como que Napoleón en 1805 fue coronado rey de Italia aquí mismo, aunque actualmente se realizan pruebas de atletismo, hasta conciertos, entre otras actividades. Para los fanáticos del fútbol les cuento que este sitio también fue el primer gran estadio del Inter, del Milán y hasta de la selección italiana. Ahora, si lo que deseas es un mirador de toda la ciudad, en este parque también encontrarás uno, en la Torre Branca, que al parecer también cuenta con un ascensor.
Junto al Parque Sempione también encontrarás al Castillo Sforzesco, el cual es una antigua fortaleza construida en 1368, luego convertida en un palacio ducal, y aunque se dice que en 1800 Napoleón ordenó su demolición, en el año de 1905 se culminaron los trabajos de restauración, albergando actualmente varios museos como el de la Piedad Rondanini, cuyo nombre se debe a la última obra esculpida e inacabada de Miguel Ángel, y según se dice estuvo trabajando en ella 6 días antes de su fallecimiento. Finalmente, antes de salir del parque vimos que también tenía un acuario, el cual data del año 1906. Lamentablemente en este momento estaba cerrado, pero al parecer valdría la pena visitarlo, ya que cuenta con 36 estanques y más de 100 especies. Para llegar a nuestros siguientes destinos, pasamos por uno de los barrios con más encanto de Milán. Además de bonitas terrazas, este también es un espacio para diseñadores de moda, pero lo que recomiendo visitar de aquí imprescindiblemente es su pinacoteca, considerada como una de las mejores colecciones de arte de toda Italia. La arquitectura de este lugar se debe a que se trata de un palacio de los siglos XVI y XVII, construido sobre el monasterio Santa María di Brera Umiliati. Asimismo, en 1773, la emperatriz María Teresa de Austria fundó aquí la Academia de Bellas Artes, y más adelante, cuando Milán se convirtió en la capital del Reino de Italia, por orden de Napoleón representado aquí, se instaló un museo donde exhibirían los cuadros más importantes de los territorios conquistados por el ejército francés. En caso de que por un tema de tiempo o presupuesto no puedas adquirir tu entrada, te recomiendo igual visitar su interior, ya que cierta parte es libre. Además de que por estar situada en la Academia de Bellas Artes, podrás observar todo este ambiente con la presencia de estudiantes. Ahora, si lo que te llama la atención es la moda y marcas de lujo, te comento que así como París tiene su Triángulo de Oro, Milán, la capital de la moda italiana, no podría quedarse atrás, por lo que tiene a su Cuadrilátero de Oro. La zona más lujosa, formada por 4 calles con las tiendas de ropa más sofisticadas de la ciudad, además de ser el tercer barrio más prestigioso del mundo. Luego nos desviaremos del principal atractivo de Milán, que es el Duomo, para dar un pequeño recorrido por algunas de sus iglesias. Sin duda, al entrar a esta iglesia creíamos que iba a ser una más, es decir, lógicamente llena de arte, pero nada tan admirable. Sin embargo, me encantó. Al ingresar debes percatarte que se encuentra dividida por un muro y hacia el otro lado es donde encontrarás las paredes llenas de maravillosos frescos del siglo XVI, así como un llamativo órgano de 1554. Por otro lado, su convento funciona actualmente como sede del Museo Arqueológico de Milán, por lo que hace a este lugar un imperdible a visitar. Otro sitio imprescindible es la iglesia donde se encuentra una de las grandes obras maestras de Leonardo da Vinci y en general de la historia del arte. Para que no te ocurra como a nosotros, te recomendamos reservar el ingreso al cenáculo con anticipación. En nuestro caso, solo podíamos venir a Milán estos días por una conexión a nuestro siguiente destino, pero prometemos volver y mostrarles la última cena. Y mientras nos dirigimos al siguiente punto, te cuento que esta pintura se realizó cuando Leonardo da Vinci fue contratado para hacer un fresco de dicha iglesia, eligiendo la última cena para capturar el momento inmediatamente posterior al anuncio de Cristo de que uno de sus apóstoles lo iba a traicionar. Luego quisimos ingresar a la basílica del patrón de Milán, San Ambrosio, la cual entre sus peculiaridades encontramos que cuenta con 2 torres, un enorme atrio, en donde por cierto encontrarás algunas piezas arqueológicas, así como ya en su interior el sarcófago de Estilicón. Y en la cripta los esqueletos de San Ambrosio, San Gervasio y San Protasio.
Muy cerca de esta iglesia nos llamaron la atención dos cosas. Uno, muy cerca se hallaba la columna del diablo. Y según dice la leyenda, el patrón de Milán y este otro personaje tuvieron una fuerte pelea por pasar al santo al lado oscuro, por lo que este terminó por propinarle una patada para botarlo de la basílica, trayendo como consecuencia que sus cuernos se incrusten en la columna. Y aparentemente de dichos agujeros destila un olor a azufre y de igual manera, si acercas tu oído, dicen que podrás escuchar ruidos del infierno. Otro lugar que nos llamó la atención fue el Templo de la Victoria o Memorial de los Caídos de Milán durante la Primera Guerra Mundial. En la entrada se puede apreciar una representación de San Ambrosio pisando los 7 pecados capitales. También nos comentaron que en este lugar donde se levantó el templo, durante la época paleocristiana existió el cementerio de los mártires. Otra iglesia que visitamos fue la Basílica di Santo Stefano Maggiore. Respecto a este templo también existe una leyenda sobre un monje que fue amurallado vivo en un barranco del campanario y que algunas noches incluso se oyen sus lamentos. En este punto nos vamos dando cuenta cómo Milán puede tener tantas historias bastante curiosas y hasta macabras, como esta otra iglesia también ubicada en la Piazza Santo Stefano y que a pesar de que su exterior o parte principal puede parecerte normal, pero al ingresar a una de sus estancias verás esta macabra decoración a base de huesos humanos. Y es que se dice que en 1145 se construyó un hospital cerca de esta plaza y su cementerio al llenarse hizo que construyan una sala para recoger los huesos. Posteriormente se levantó junto a este recinto la iglesia de San Bernardino a Leosa. Llegando casi al final de este recorrido por iglesias, era imposible no visitar la de San Lorenzo Maggiore. Además de ser una de las más bonitas, es la más antigua de Milán. Se dice que fue edificada en el siglo IV con los restos de otros yacimientos romanos. En su interior también podrás encontrar materiales originales extraídos de un anfiteatro romano, así como en su entorno, por ejemplo, las 16 columnas de San Lorenzo pertenecientes a la ciudad romana Mediolanum en el siglo III. Otra iglesia a la cual ingresamos fue la Basílica de San Eustorgio, ya que leímos que es considerada uno de los lugares sagrados más importantes de la ciudad, como lo atestiguan sus catacumbas subterráneas, además de que alberga las reliquias de los Reyes Magos, lo cual ha hecho de este templo un centro de interés y peregrinación. Finalmente, para llegar a la última iglesia pasaremos por otro barrio bastante famoso, Navigli. Algo muy interesante de este lugar es que debido al deseo de convertir a Milán en una localidad accesible desde el mar, se llevó a cabo un proyecto de canalización para llevar agua hasta el centro de la ciudad. Y gracias a ello se logró trasladar los mármoles para la construcción de la majestuosa Catedral de Milán. Si bien en la actualidad estos canales diferenciados como Naviglio Grande y Naviglio Pavese no tienen más que una utilidad pictórica, en su momento fueron fundamentales ejes de la industrialización del país, por lo que se entendería que hayan trabajado en este proyecto grandes personalidades como Leonardo da Vinci. Es así que en el Museo Navigli podrás encontrar bocetos y diseños realizados por el artista. Y ahora
Así, aproximándonos a la Plaza del Duomo, en su entorno encontraremos puntos como la Pinacoteca Ambrosiana, la cual custodia obras de Leonardo da Vinci, Botticelli, Tiziano, Caravaggio, entre otros. Y entre sus tesoros, el manuscrito con la obra de Virgilio de Petrarca, así como un mechón de cabello de Lucrecia Borgia, el cual desde el siglo XIX fue una especie de reliquia fetichista de numerosos escritores y poetas que visitaban Milán. Cerca también encontraremos a la Piazza Mercanti, de lindo ambiente medieval rodeado de edificios que durante la Edad Media fueron centro comercial y gubernamental de la ciudad. Y ya acercándonos un montón al Duomo, encontramos la Plaza de la Scala, que se conecta con la Plaza del Duomo mediante la Galería Vittorio Emanuele II. El nombre de esta plaza se debe al teatro, el cual es uno de los más famosos del mundo y cuyo edificio consta tanto de la ópera como del museo teatral. Ahora ingresando a lo que se podría considerar el segundo ícono de Milán, tenemos a la Galería Vittorio Emanuele II. El también llamado Salón de Milán, como su nombre lo dice, es una galería comercial diseñada en el siglo XIX. Un paseo por aquí te hará recorrer no solo las tiendas más elegantes de la ciudad, también locales menos conocidos, restaurantes de distintos gustos, todo cubierto por una bóveda de vidrio y hierro, y siendo la parte central la más resaltante por su extraordinario mosaico que representa los continentes de América, Europa, Asia y África. Y como en muchas ciudades que tienen sus rituales para atraer la buena suerte, en el octágono central de la galería encontrarás un mosaico con el escudo familiar de los Saboya, el cual representa un toro. Aquí deberás intentar dar 3 giros completos por encima de las bolitas del toro, con el talón del pie derecho hacia la izquierda. La Plaza del Duomo o de la Catedral tiene una superficie de 17.000 metros cuadrados y un abanico de edificaciones, entre las cuales destacan, además de las anteriormente mencionadas, la Catedral de Milán, donde ingresaremos en unos minutos, y el Palacio Real de Milán, el cual fue sede del gobierno local durante muchos años, pero que en la actualidad es un centro cultural y artístico que exhibe importantes obras de arte. Y ahora vamos a intentar ingresar a la catedral, ojalá, porque muchos museos, justo el lunes es como no hay ingresos, vamos a intentar, sé que está a 3 euros la entrada. Bueno, como muchas cosas, este 2022 han subido el costo de los tickets, están 5 euros. Aparte, en las iglesias siempre hay que tener en cuenta que si vienen en verano, en primavera, y tienen cosas pues así como en tiritas o shorts, no te dejan ingresar. Hemos visto que han prohibido el ingreso, entonces por si acaso yo les pregunté si estar con esto o habría algún problema porque ya está haciendo calor y me dijeron que no. Entonces pueden traer como un pañuelo si es que tienen mucho calor para que puedan entrar a las iglesias. La Catedral de Milán, una de las iglesias que más me ha encantado, y cómo no si su construcción se llevó a cabo durante 5 siglos, cuenta con aproximadamente 11.700 metros cuadrados. El Duomo es una de las catedrales católicas más grandes del mundo y cuenta con un estilo gótico. En su exterior se observa el revestimiento de mármol blanco rosado, además de una decoración con pináculos y estatuas. Asimismo, en el punto más alto del templo se encuentra la escultura conocida como la Madonina, considerada símbolo de Milán. En el interior de la catedral se puede apreciar un aspecto estilizado debido a las largas columnas de mármol con distintas representaciones, así como grandes cuadros que contienen escenas religiosas. Entre algunas curiosidades que puedes encontrar son los esqueletos de diferentes santos, la reliquia del clavo de la cruz de Cristo mostrada el sábado más cercano del 14 de septiembre y la estatua de San Bartolomé,
una famosa escultura que representa al apóstol quien fue desollado vivo, por lo que la especie de manto que muestra en realidad es su piel, haciendo referencia de esta manera al martirio sufrido. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No se olviden la segunda parte de este itinerario aquí en Milán. Lo pueden hacer todo en un día, pero puede ser un poco como, no sé, amontonar mucho y va a ser muy cansado. Todo lo hemos hecho caminando, pero hemos caminado bastante, algunas veces como 40 minutos hasta llegar a un punto. Pero es lo máximo que hemos hecho. Entonces no olviden suscribirse porque eso nos ayuda muchísimo y nos apoya a seguir haciendo más videos. Y nos vemos en el siguiente. Continuando.